Hola mis amigos, un cariñosísimo y cordial saludo para todos. Es realmente un privilegio, un gozo poder acompañarles como siempre y hoy tenemos un tema espectacular que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en nuestra salud física y también emocional. Enfermedades psicosomáticas que afectan especialmente nuestro sistema óseo y también, por qué no decirlo, la piel y otros órganos, enfermedades psicosomáticas bíblicas. Hay una frase espectacular que dijo el famosísimo rey de la antigüedad, y ya pues imagínense, no había un desarrollo científico todavía, pero los síntomas eran muy palpitantes y reales. Él dijo lo siguiente: ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Impresionante, sí, impresionante frase. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Pero también hay otra cantidad de problemas. Bueno, expliquemos un poquito la palabra psicosomática. Cuando suceden cosas en nuestros estados del alma, nuestros estados emocionales, pero fundamentalmente nuestra área espiritual produce reacciones a otro nivel en nuestra biología, en nuestro organismo. Ustedes quizá han escuchado, ¿verdad? Sí, han escuchado a los médicos decir, somatizó su angustia, su miedo, su temor, bueno, cualquier otra actitud en la vida. Entonces, ellos dicen, mire, se desestabiliza el organismo. Hay glándulas que son fundamentales también en la función del cuerpo humano y en el metabolismo. Por ejemplo, la glándula adrenal es importantísima y también la tiroides que está en nuestro cuello fundamentalmente determina una gran cantidad de secreciones en nuestro organismo. Y la adrenal, por supuesto, son glándulas que rigen totalmente el sistema también de otras glándulas, de otras secreciones en el organismo. Y cuando nosotros tenemos problemas, angustias y, por qué no decirlo, también sentimientos hasta de culpabilidad, temor, en fin, entonces viene un desencadenamiento, viene un cataclismo que afecta totalmente el cuerpo y de ahí también pues a otros órganos de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema digestivo, de bueno, y lo vamos a ver rápidamente aquí porque me parece que es importantísimo y cada día más, ahora con el adelanto de la ciencia, por supuesto, todavía se desarrollan más estas aflicciones y enfermedades. Bien, yo le invito por favor para que usted inicialmente me acompañe a este salmo maravilloso y enseguida vamos a dar algunas de las expresiones de los dermatólogos, de los osteólogos, de los especialistas y va a ser, yo sé que de muchísima ayuda para todos. En el Salmo número 38, la Biblia nos dice algo muy importante. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Oiga, estas frases parece que son aún desde la antigüedad muy comunes, muy generales, muy populares. Dice, estoy molido. ¿Ha escuchado usted, verdad que sí? Ha oído personas que dicen, estoy molido o estoy molida. Significa, me siento debilitado, me siento cansado, me duele el cuerpo, por ejemplo. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oiga, qué tremendo esto. El corazón, el ritmo cardíaco, había una conmoción, había una palpitación, había un problema cardiovascular y David lo sentía. Entonces, pareciera que él aquí, en este texto, estuviera confesándose ante un médico y como si él le estuviera preguntando, bueno, ¿cuáles son los síntomas, señor David, que usted tiene? Y él dice, yo gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Eso es lo que David estaba expresando en este momento.
Pero en el versículo 3, 5 textos más atrás, hay otra frase fundamental, estremecedora. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de la ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Oiga, qué impresionante. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Vea otro problema más. Está hablando del corazón, el cuerpo, la cabeza de estar molido. Bueno, algo impresionante. Realmente ese salmo sí que nos está revelando los problemas psicosomáticos. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Mire que el mismo David determina que tenía un problema en su piel, había llagas, pero él mismo se autodiagnostica y dice a causa de mi locura. Yo pienso que ese autodiagnóstico fue más algo que puramente físico o mental. Eso fue indudablemente una revelación del Espíritu Santo que lo dejó a la posteridad y Dios mismo le estaba revelando cuál era su problema. Supuraban las llagas, dice, a causa de mi locura. Pero como si fuera poco, el versículo 6 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Vea, hasta estaba encorvado. ¡Qué impresionante! Y todo lo que dice humillado en gran manera, pero además habla de luto. Significa, había un dolor del alma, había una tristeza profunda. O sea, en todo el sentido dimensional del ser de David, pues en este momento realmente tenemos algo muy estremecedor. Su mente, su corazón, su alma, su piel, su estado de ánimo, sus huesos. Qué más podemos decir acá? Pero también dice en el versículo 7, mis lomos están llenos de ardor. Los lomos, sentía la piel ardiendo y nada hay sano en mi carne. Oh, qué tremendo. Luego en el versículo 9, no podemos entrar a la parte clínica, ya vamos enseguida. Por favor, si hay alguien con usted ahí o en casita mirando esta transmisión, llámele porque es algo muy importante. Y al final de ella, en cualquier momento usted puede volver de nuevo a nuestra transmisión y en diferido repetirla otra vez. Señor, dice, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Vea que sí, David estaba diciendo la sintomatología a una persona, a un doctor, a un médico, se estaba confesando, estaba diciéndole toda su sintomatología. Estaba casi que haciéndose un autodiagnóstico y esa persona, la cual le estaba confesando David, era ni más ni menos que a Dios. Señor, delante de mí están todos mis deseos. Uno se pregunta, ¿cuáles serían los deseos de David en ese momento? ¿Qué anhelaba él? Tener sanidad, paz, que no le dolieran los huesos, que las enfermedades en la piel le sanaran, que su problema de depresión, de angustia, de amargura, y habla hasta de locura. Dice, arden y supuran mis llagas a causa de mi locura. O sea, David mismo se sentía al borde de un desquiciamiento y una falta de control en su aspecto psicológico, mental. Bueno, mi corazón está congojado. Uy, vaya, yo sigo leyendo el versículo 10 y me ha dejado mi vigor. Uy, uy, uy. Otro problema de nuestro tiempo. ¿Cuántas personas tienen o todo este autodiagnóstico o una gran medida de lo que David está diciendo? Me ha dejado mi vigor. Se sentía debilitado. Hay personas, por ejemplo, y gracias a Dios por los que lo hacen, nos llaman, me mandan mensajes en las redes sociales, a veces a través del Facebook, bueno, más en el YouTube mismo y de igual manera
en otros sistemas que nosotros tenemos allí como el WhatsApp y me cuentan situaciones muy parecidas a estas. Unas emocionales, psicológicas y otras de tipo físico. Y entonces dice, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¡Wow! Es impresionante. Agréguele entonces este otro problema, que era enfermedades de los sentidos. A veces el oído, la visión, el mismo gusto, el tacto, pero dice, la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. ¡Ay! Para colmo de males, impresionante. También recibo esa clase de llamadas. Claro, yo no voy a ponerme a dar nombres acá, pero por ejemplo, una madre dice, mi hijo, mi hija me abandonó, no me volvió a llamar. Un vecino, una vecina me ha tenido que llevar de urgencias a la clínica. Un tío, una hermana, alguien diferente al círculo más íntimo familiar que debería ser quienes preocuparse por su papito, por su mamita, pero hay personas que hasta extraños, un amigo, una amiga, alguien de la cuadra, el dueño de la misma casa quizá donde están viviendo en arriendo, están ayudando a personas. Entonces dice que se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Es una gran realidad, es una gran verdad lo que muchos dicen, que los verdaderos amigos se conocen muchas veces en la hora de necesidad, en la hora de angustia, en la hora de dolor. Es cierto, los abandonan. Y entonces, y luego más adelante, el mismo rey dice, los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir lo bueno. Oiga, mire lo que dice David. Hasta personas que él les había hecho bien, un buen amigo, un buen colaborador, un asistente, un administrador, y dice que le pagaron mal por bien. Entonces tiene que empezar a clamar y dice, no me desampares, oh Señor Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Y una queja más, como si fuera poco, está en el versículo 16. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. ¡Wow! Cuando uno lee todo esto de una persona, dice, pero ¿qué más le faltaba? ¿Qué estado tan lamentable, tan triste el que había en este hombre? Problemas psicológicos, emocionales, espirituales, físicos, del corazón, de la piel, de los huesos. No, es algo realmente impresionante. Por ejemplo, voy a comenzar rápidamente por algunos detallitos ya puntuales de los, y bueno, advierto, no vamos a profundizar tanto porque el tiempo no nos alcanza, pero hay especialistas, yo he hablado ocasionalmente con uno y otro, y hay algunos que consultamos. Por ejemplo, aquí David nos habla de las enfermedades de su piel, acabamos ya de leerlo. Los dermatólogos hablan de enfermedades de la piel y relacionadas con los estados emocionales, o sea, lo que hablamos psicosomático. Acuérdese, la raíz en el griego, psico, mente, y soma es el cuerpo, es el origen. Entonces, por eso ellos hablan de psicosomático, que un problema mental, emocional, espiritual, puede llegar a afectar el cuerpo y desencadenar un verdadero cataclismo, una tempestad. Entonces, en medicina se considera, por ejemplo, y es una área que pocos no han podido escuchar o no saben, ¿sí? Dice, en la psicodermatología. Quizá muchas personas que nos están sintonizando en este momento no habían escuchado hablar de la psicodermatología. En España hay unas clínicas muy interesantes de científicos que se han reunido
Y han hecho también algunas, en esta, perdón, la redundancia, ha habido una reunión por Zoom y otros medios de video donde uno opina aquí, otro por allá en Arona, otro por allá en Valladolid, en diferentes lugares, y están mencionando aspectos emocionales que afectan terriblemente la piel. Y se han mencionado a nivel mundial. Por ejemplo, el pánico y el miedo es uno de los problemas. Se habla de la vergüenza, la ira, inciden en la vasoconstricción y vasodilatación por emociones de afecto o de rechazo y o experiencias traumáticos, en algunos casos de personas que les han hecho sufrir, sentir pánico, terror, o que los han humillado y tienen sentimientos de amargura y hasta de resentimiento. Entonces, experiencias de rechazo emocional, y vienen enfermedades que muchas de ellas tienen origen en estos aspectos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, se habla de la psoriasis, el herpes, la dermatosis seborreica y o envejecimiento prematuro de la piel y en algunos casos complicaciones con la famosa rosácea y urticarias, y otros están relacionados con la eripatología psíquica o psiquiátrica. Entonces ya tenemos ahí que lo que David dice acá en esa época, centenares de años antes de Cristo, que estaba haciendo una conclusión, o Dios le estaba mostrando para testimonio a posteridad en la misma Biblia, estaba bien aproximado y relacionado entre la sintomatología que él tenía y las reacciones en su piel, en sus huesos, etcétera. Entonces, tenemos aquí un cuadro rápido de la dermatología, aunque no se mencionan todas las enfermedades que podrían ser causadas por los aspectos emocionales o lo que hemos mencionado en el día de hoy, que tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con los campos no solamente físicos, pero también el área orgánica espiritual. Ahí tenemos entonces psicosomático. Ahora, hay otro aspecto importante que David menciona aquí y es el asunto de sus huesos. Antes de ir a conclusiones ya en el día de hoy, algo que el rey David menciona y dice que no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira y mencionando los huesos, que ya estuvimos leyendo acá con lo de David. Osteólogos dicen algunas enfermedades de los huesos que son provocadas por aspectos emocionales o muy ligados con los problemas mentales y psicológicos. Increíble. Puede haber artritis reumatoidea originada en estados de angustia, en estados emocionales, de terror, de depresión, de ansiedad. También hay deformaciones óseas. Mire, esto parece increíble que una deformación ósea puede llegar a suceder. ¿Y qué diremos, por ejemplo, de ese asunto del que acabamos de mencionar? La artritis reumatoidea es algo tan tremendo porque dolor en las articulaciones, en los huesitos de los dedos, en los codos, las rodillas, artritis reumatoidea. Pero encontramos también que el rey David menciona, y más adelante lo vamos a leer en qué salmo, cómo dice él, se han recreado los huesos que has abatido. Entonces tenemos, mire, enfermedades muchísimas de los huesos. Hay algo impresionante que justamente hoy estaba recordando, codificando y rememorando una vez más con el problema del asunto de los huesos, y es que en la médula ósea hay una fábrica, ayuda muchísimo en el cuerpo humano, es increíble cómo ayuda a la producción, a la fabricación de los glóbulos rojos. ¿Cómo les parece? Es una parte del cuerpo
donde se fabrican glóbulos rojos en la misma médula ósea. Cuando una persona tiene angustias y problemas que afectan los huesos, pues inmediatamente, claro, la producción de glóbulos rojos, y de ahí se derivan una cantidad de conceptos clínicos médicos, que la hemoglobina, los eritrocitos, los hematocitos, eso tiene unas implicaciones que no tenemos tiempo para decir aquí. Pero el ser humano sufre, en conclusión, todas las tensiones propias de sus pasiones, escuche lo que estamos diciendo, los temores, las frustraciones, y estas son manifestaciones propias del alma. Pero hay algo que el mismo David dice aquí, que es que hay algo terrible que no está sano en su carne, no hay nada sano en mi carne, estoy debilitado y hay una gran conmoción en mí. Pero él reconoce algo importante y dice, a causa de mis pecados. Bien, veamos algo más todavía. Vamos al Salmo 38 y volvemos al versículo 3. Porque mis iniquidades se han agravado. Previamente dice mis huesos, dice, hay paz en mis huesos, porque mis iniquidades, dice el versículo 4, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado, o sea, se han vuelto graves. Él reconoce que su iniquidad, la maldad, y se cumple lo que la Biblia dice, mire, en tantos lugares, uno y otro reiteradamente, dice, la paga del pecado es muerte. La muerte entró al ser humano por el pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, en estos versículos David menciona las partes de su cuerpo que están comprometidas o afectadas. Dice, no hay nada sano en mi carne. Lo acabamos de mencionar, entonces tiene que ver muchísimo con la piel, los problemas dermatológicos. Dice, no hay nada sano en mi carne. Pero lo más interesante es que en el versículo 3 ya reconoce a causa de mi pecado. Ahora, permítame decirle algo muy interesante de un doctor que es especialista justamente en esto. El doctor Macmillan, médico de la Universidad de Houston College de la ciudad de Nueva York, hizo una comparación. Yo no sé si alguna vez hace años alguien escuchó lo que yo mencioné, pero tiene que ver precisamente con esto. Él dice en esta comparación de animales, dice que cuando el gato ve al perro, se erizan sus pelos, su corazón palpita mucho más rápido y su respiración se acelera. El doctor Macmillan afirma que también en el gato la glándula adrenal, mire qué interesante, los animales también tienen, como en este caso, su glándula adrenal, y otras glándulas vierten en el torrente sanguíneo secreciones exageradas y dañinas. Cuando el gato ve al perro que no es su amigo, dice como reacción de alarma. Entonces hay secreciones exageradas dañinas como reacción de alarma. Y es importante, si pudiéramos analizar persona por persona, algunos quizás están diciendo eso, ay, a mí me pasa, reacciones dañinas. Otro pariente del gato, el león, tiene comportamiento similar y con frecuencia a los 25 años, dice el doctor Macmillan, ya está decrépito con los ojos turbios y un caminar jadeante. El león a los 25 años prácticamente ya es un anciano. Y mientras el cocodrilo lo compara, permanece inmóvil, imperturbable, como un tronco seco, casi ni parpadea y vive muchísimos más años que el león. Mire cómo están los animales, ¿no? La Biblia dice que por causa del pecado del ser humano, también los animales se deterioraron, sufrieron y comenzaron a enfermarse. Entonces dice, al comparar las glándulas adrenal y tiroides de los dos animales después de muertos, mira los estudios, las glándulas del león, adrenal y tiroides, están muy grandes por la vida intensa de peleas
y de angustias vividas. Ah, ¿cómo le parece? Una autopsia de animales. Cuando algo similar sucede en el ser humano, se desarrolla una gran cantidad de enfermedades en todo su cuerpo. Por ejemplo, en el sistema circulatorio se presentan, oiga, escucha estas enfermedades, ¿no? Circulatorio, hemos hablado de osteología, dermatología, ahora vamos con cardiología. Mire lo que dice, en el sistema circulatorio se presentan, uno, taquicardia paroxisma. 2. Arterioesclerosis, increíble, de estados emocionales. 3. Hipertensión. 4. Cuidado, trombosis coronaria. 5. Gangrena en las piernas. 6. Fiebre reumática. Y 7. Embolias cerebrales de apoplejía. Todo esto sin contar con otras enfermedades digestivas y dolorosas en los huesos, como hemos mencionado, la artritis misma, la artritis reumatoidea. Esto es impresionante. Bueno, la salud mental y emocional, estoy aquí en mis conclusiones en el día de hoy, la salud mental y emocional se deteriora. Ya vimos en el versículo 38 y el capítulo 38 del Salmo y el versículo 5 dice, hieden y supuran mis llagas, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Vemos algunos aspectos, por ejemplo, se habla de enfermedades mentales. Está comprobado científicamente que los desórdenes de la glándula adrenal también producen enfermedades mentales. Hay vejez prematura. Esto estamos hablando en términos clínicos bien confirmados ya, como se menciona en el Salmo 38 y el versículo 6, encorvado prematuramente. O lo que dice el versículo 10, me ha dejado mi vigor, la luz de mis ojos me falta. Oiga, hasta problemas visuales. Y luego viene otro aspecto, la depresión y debilidad emocional y física, como la que ya hemos leído aquí en este salmo. Es realmente algo impresionante. En el versículo 17 dice, estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Mejor dicho, mire la larga lista de todo en tan pocos minutos lo que hemos visto realmente en el día de hoy. Depresión, debilidad emocional, mental, física. Ahora vamos terminando para algo muy importante y es, veamos aquí soluciones. No podemos terminar sin pensar en soluciones que si el origen es psico o es espiritual o es emocional o es mental, tenemos que ir allá a la raíz de esa área mental, emocional, espiritual, psicosomática. Bueno, la gran solución de David, y esto es importantísimo, al final del Salmo, él menciona cuando dice estoy a punto de caer en el versículo 17, escuche lo que dice, estoy a punto de caer, mi dolor está delante de mí continuamente. Pero en el versículo 18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Impresionante. Él reconoce que es la maldad, cualesquiera que sea, ira, resentimiento, lo que sea, pero dice, mi pecado. Aquí esto son muchos los casos como David que han recibido liberación y sanidad cuando han reconocido no solo su condición, pero también su pecado. Y quiero darle un testimonio rápido antes de terminar. Un joven que había sido maltratado y prácticamente torturado. Escuche, esto es muy importante y atentos porque va a ser de bendición para muchos. Dice, este testimonio, dice, joven que había sido maltratado y prácticamente torturado desde niño por sus padres, quienes cuando se disgustaban entre sí le daban unas terribles palizas al niño. Esto me duele tanto en el alma. ¿Cómo hay padres que se pelean entre ellos y la forma de desahogarse dando unas palizas terribles al niño para ver sufrir al otro cónyuge? Ay, Señor,
Qué doloroso, Dios tenga misericordia. Ese niño se levantó con un inmenso odio contra sus padres y como consecuencia de ello a los 23 años de edad ya estaba casi muriendo de múltiples enfermedades psicosomáticas, postrado en un hospital. Cuando una amiga fue a testificarle del amor redentor de Cristo, de su perdón y de la sanidad de las heridas del alma que el Señor podía efectuar en su vida, en su cuerpo, si él le daba la oportunidad a Cristo y también perdonaba. Aquella tarde, dice ella, sus lágrimas fluían como raudales de ríos y sintió que un peso de toneladas de toda su vida era quitado y espíritus de terror y de resentimiento salían de su cuerpo. Importante, mire, esto es también, sí, cierto, importante, que el diablo se aprovecha de las situaciones del ser humano para atar con demonios, con espíritus malignos y todavía las enfermedades se vuelven peor. En menos de 15 días, el joven estaba completamente curado y hoy existe una gran armonía con sus padres porque tomó la decisión después de analizar y saber lo que había sucedido que los perdonó y formó este joven un hogar cristiano y feliz con la amiga que fue a testificarle de Cristo. ¡Qué historia! ¡Qué final! ¡Qué diferencia! Realmente nos conmueve. Hoy tiene un hogar feliz con aquella chica, le explicó a los padres cuál era el problema o había sido el problema de ellos y les perdonó, pero además también los llevó a los pies de Cristo. Oh, impresionante. Yo creo que no podemos seguir más. Solamente tengo una palabra final para ti, amigo televidente, y es, recuerda, confiesa tus pecados, haz una mirada retrospectiva, dicen los psicólogos, dónde has fallado, dónde otros te han fallado y te han hecho daño. Arrepiéntete, sigue a Cristo y Él dará una vida nueva y una salud no solamente en tu alma, pero en tu cuerpo por todo el resto de tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Sí, sí, vamos a orar. Amigo televidente, y no olvides compartir este mensaje con otros contactos, personas tuyas, le va a ser de bendición. Por favor, oremos, si puedes. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y repite conmigo esta oración. Dile así, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, vengo a ti con mi miseria, mi dolor, mis enfermedades, mi enfermedad espiritual, mi enfermedad emocional. Vengo, Señor, a ti delante de la cruz con mis desgracias y te ruego, Señor, que me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, yo vengo delante de ti como rey David diciendo, se recrearán los huesos que has abatido. Dile, Señor, límpiame con tu sangre, perdóname, Señor, y sáname. Quiero volver a ser feliz y te pido, Dios, que de hoy en adelante me des un nuevo sentir restaurado de alegría, de perdón, de reconciliación y de vida abundante. En el nombre de Jesucristo te declaro sano. ¿Hay alguien? Pon tu manita allí en casa si hay alguien contigo que está enfermo y dile, te declaro sano. Y a ti, en el nombre de Jesús, te declaro sano por el poder viviente de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, sé feliz y vuelve otra vez a los brazos del tu Salvador, del Señor que te ama y nunca te olvidará cuando te acerques a Él. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga grandemente. Amén. Y amén. Amén. Dios te guarde. Gracias. Gracias.